El texto para la meditación peregrina de hoy está tomado del capítulo 13 de San Juan. Versículos 16 al 20 es parte del discurso que se da en el ambiente del lavatorio de los pies. Y nos trae una temática que es bastante interesante, es la confianza en el fracaso. No me refiero a confiar en que vamos a fracasar, al contrario, es la confianza de saber que más allá del fracaso, para el discípulo, para el apóstol, para el misionero, hay que confiar en el Señor y en su mensaje. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Juan 13, 16, 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo hasta ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, este texto estas palabras de Cristo se dan en el ambiente de la última cena. Y una característica que presenta es que en medio de las dos invitaciones que nos hace a esa conexión con Dios Padre, en medio de esas dos, va a narrar de alguna manera el momento difícil que vivió Cristo con la traición de Judas, con la traición de aquel en quien había confiado. Pero igual esto mismo nos ayuda a entender un poco cuál es el sentido en el cual fue compuesto este texto. Esta parte del versículo 16, o sea, cuando abre toda la invitación, termina cerrándose en el 20, es decir, es todo un conjunto donde abre y cierra, pero en el centro de eso está la traición de Judas. Empieza diciendo: el que recibe al enviado de Cristo, recibe a él, y el que recibe a él, recibe al Padre, que fue el que lo envió. Estas palabras también aparecen en Mateo y también aparecen en Marcos, ¿sí? Para ellos, de una u otra manera, en distinto ambiente se presentan, ¿verdad? Pero también aquí Juan nos la presenta, ¿sí? Esa relación entre Jesús y el Padre, y Jesús y los que él envía. Y también lo dice en el versículo 16, empieza diciéndolo: el enviado no es mayor que quien le envía. Lo que quiere mostrarnos aquí es que ante ese anuncio que viene después del fracaso humano, la traición, deben saber que no hay realmente un fracaso ni en él ni en ellos, pues son parte de un grupo de los enviados que están aquí para cumplir la obra de Dios. Y que al querer cumplir la obra de Dios van a venir situaciones complicadas y difíciles. La misión que recibe un apóstol de Cristo, esa misión, a pesar de los fracasos aparentes, viene de Cristo y por tanto viene del Padre. La traición de Judas no solo es la traición a él, sino es una traición en el sentido, y es lo que nos presenta el texto de hoy, en el sentido de las traiciones que puede sufrir el discípulo en la vida, incluso traiciones de sí mismo, frustraciones de sí mismo a causa del pecado. Jesús sabe a quién ha escogido, y él sabe también lo que significa las consecuencias de seguirlo, las consecuencias de la elección. Y aquí entonces es donde esta cita bíblica que nos presenta nos ayuda a entender un poco también la realidad a la que se enfrenta. El que come mi pan se alzó contra mí su calcañar. Estas palabras nos recuerdan las traiciones que se dieron también en la casa de David, y en todo el Antiguo Testamento pienso que hay muchos momentos en los cuales se ven las traiciones que se dan, ¿sí? Pero igual,
es parte de una de las características del Mesías esperado. Una de las características es que el Mesías esperado iba a ser traicionado. Jesús sabía por eso que sería traicionado. ¿Cómo podía saberlo? Hay varias maneras. Por una, porque tenía la posibilidad de conocer el presente, el pasado y el futuro. Era un don de Dios manifestado en el Hijo. Pero no solamente por eso, sino las mismas profecías habían anunciado que el Mesías sería traicionado. Pero yo estoy seguro que igual como comunidad pequeña, ya había rumores de que alguno de los discípulos quizá estaba tejiendo alguna trama para entregarlo. Por eso este carácter del texto de hoy tiene una gran fuerza. Pienso que es un texto poderoso en el sentido de preparar a los discípulos a las traiciones que se puedan presentar y a tener confianza más allá de ellas. Les dice, yo soy, para que cuando suceda sepan de que esto iba a pasar. Yo soy. ¿Qué es lo que significa este yo soy o a qué se refiere este? Pienso que de una u otra manera nos invita a recordar las palabras de Yahvé a Moisés, o cómo para los judíos esa palabra yo soy simplemente se dirigía de una manera directa a Dios. De esta manera Él quiere mostrarle su trascendencia y su relación con el Padre. Es decir, no solamente es que ahí tengo una relación con el Padre, sino que yo estoy viviendo en el Padre y ustedes también tienen una misión en mí y en el Padre. Ustedes son mis testigos para que conozcan y crean y comprendan que yo soy, como lo dice Isaías. Probablemente Juan lo que busca es justamente mostrarnos al usar esas palabras que Cristo es el Hijo de Dios. De hecho, es lo que quiere mostrarnos, la divinidad de Jesucristo. En esta narración también hay un indicio de que no es que se quiera repetir un rito, digamos. El lavatorio de los pies no es simplemente algo que el Señor envía a que los discípulos hagan como parte de un ritual. Yo sé que en la iglesia lo hacemos los jueves, pero es más como una rememoranza. Pero lo que realmente es un ritual y un sacramento es la misa, es la fracción del pan. El lavar los pies a los discípulos lo ven más que un ritual, es decir, no manda, y cuando lo dicen en plural, es decir, invitándolos a ellos a entender que este tipo de cosas es las que tienen que hacer. Entonces es dando un ejemplo de la manera como debe actuar el verdadero discípulo. Serán bienaventurados si aprenden que no es el siervo mayor que su Señor. Lo que hace Cristo es darles un ejemplo de humildad por la caridad, ¿sí? Y esto mismo también nos muestra y nos busca prepararnos para el relato de la cena, ¿sí? Yo estoy seguro que entre los discípulos existía una rivalidad por los primeros puestos, ¿sí? en el grupo de los apóstoles. Y aquí lo que Cristo quiere darles es una enseñanza de sabiduría. El mayor entre ustedes debe ser el menor. El que manda debe ser el que sirve. ¿Quién es el mayor? El que está sentado a la mesa o el que sirve. No es el que está sentado, pues yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Son palabras claras de Cristo hacia ellos. Apreciado pueblo de fe, para meditar un poco también en este texto, pensemos en ese lavatorio de los pies, que al final lo que nos invita también es a descubrir cómo era la manera como Cristo quiso hacer este símbolo. Se contraponía o era opuesto a aquello que hacían los esclavos. Es decir, lo que hacía Cristo en su vida era muy distinto, pero el Señor lo recoge las dos, ¿sí? Él lo que hace es trata de vivir en su vida esa actitud que era el trabajo del esclavo, lavar los pies. Lo que busca ahora es justamente que esa misma actitud sea la actitud que se viva dentro de los discípulos de Cristo y hoy las autoridades de la iglesia, aunque muchas veces no se nota por ningún lado, pero es la tarea, es la misión del verdadero pastor, la misión de entrega y de sacrificio constante, no de pastoreo a sí mismo, sino pensar en la comunidad. Es buscar que las relaciones de la comunidad cristiana estén fundamentadas justamente en eso, en ese amor fraternal. Y no es solamente como una ley, ni tampoco como un querer imitar a Cristo en la manera de actuar, ¿sí?
sino en una actitud sincera de vivir el mandamiento de Cristo. O sea, no es ponernos a lavar pies como tal, sino que ese ejemplo nos sirva a nosotros para ver cuál debe ser la actitud verdadera del apóstol de Cristo. Eso lleva al límite el amor, ¿sí? Se hizo esclavo de aquel que iba a traicionarle, se hizo esclavo de él porque le lavó los pies al traidor, le dio de comer al traidor, le dio de su mano al traidor, de su mismo plato, ¿sí? Se hace esclavo del que lo va a traicionar. En el momento mismo en que Jesús se despoja de sí mismo para entregarse a las manos de Judas, sucede eso y ahí muestra la gran dignidad que tiene. Él es. Por eso le dice, yo soy, o sea, como Dios, ¿sí? Es una manera como San Juan lleva, y pienso yo que un aspecto que aparece profundamente en el texto de hoy, lleva al límite ese punto de la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, cuando dice yo soy, pero a la misma vez de esa divinidad de Jesús, de ese Jesús que se entrega, ¿sí? De ese Jesús que muere. Entonces es como Dios que está dispuesto a morir, entre comillas. Esto es una palabra que no sé cómo se puede interpretar, pero es a morir por el hombre. Pero es eso, ¿verdad? Es el ser capaz de entregarse, un amor profundo y eterno, una manera de expresar que quiere dignificar la condición humana, que quiere llevar al hombre a descubrir que es amado por Dios, que es amado por el Creador, que sobre todas las criaturas Dios ha decidido amarlo hasta dar la vida. No hay pues simplemente que pensar en que por filosofía vamos a encontrar a Dios, que de hecho lo hacemos. Hoy en día se pregunta mucho la gente, como todos los tiempos, acerca de Dios. Y trata de dar respuestas filosóficas a eso, ¿sí? Al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios poderoso. Pero aquí nos presenta otra manera de ver a Dios. Un Dios que no es aquel que es poderoso, sino es aquel que se hace esclavo, que se hace humilde, que es capaz de morir por el hombre. Es la revelación de un Dios que ama tanto al hombre que se entrega. El Hijo de Dios, que tiene esa vida divina, muere en el servicio y en el amor fraternal a los hombres. Este texto hermoso de hoy, apreciados hermanos, nos invita a que contemplemos a ese Dios hombre, ¿sí? Dios que muere por el hombre. El acercamiento de Dios al hombre es una manera nueva y poderosa en la cual nosotros podemos hoy contemplar que Dios se abaja al punto tan bajo de querer dignificarnos, de querer hacernos ver que Él nos creó con tanto amor, que incluso con tanto amor quiere redimirnos después de la caída del pecado. Es un punto grande de contemplación y de sentirnos de verdad amados por Dios. Gracias, Señor, por el don de poder escuchar tu palabra, por el don de estas palabras de tu Hijo amado en el lavatorio de los pies, que nos muestran el amor grande y profundo que tienes hacia los hombres al enviarnos a tu Hijo. Enséñanos a contemplar este grandioso misterio, a solazar y a llenar de paz y alegría nuestra alma con este misterio. Pero sobre todo, enséñanos que ese amor espera ser amado también. Bueno, pueblo de fe, les deseo una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.